en donde usted nos comenta que Jacob le compra la primogenitura a Esaú, bueno, yo lo entendí que lo que hace él ahí es un intercambio, ¿verdad? La primogenitura por comida que le da a Esaú. Pero para nosotros, ¿cómo debemos de entender esa compra? Es que no es un intercambio, es realmente a Esaú no le gustaba, no le interesaba absolutamente nada la espiritualidad. La primogenitura es un aspecto espiritual muy importante. ¿Por qué? Porque viene un linaje. El linaje viene, por ejemplo, viene de Abraham, que le pasa la primogenitura, es decir, su estafeta espiritual. ¿A quién se la pasa? A Isaac. Entonces, le correspondía por orden de nacimiento a Esaú tener la primogenitura, pero Esaú representa las fuerzas del mal, el lado la otra cara de la moneda de Jacob, y era, pues, el Satán había actuado de tal manera que ayudó a que Esaú naciera primero. Por eso Jacob se siente desesperado y lo toma del talón, porque no quiere que le gane la carrera de nacer primero, porque él está consciente de que la primogenitura le corresponde a él. Pero las fuerzas del mal actuaron con tanta rapidez, como lo hacen con nosotros, y con tanta inteligencia, que ayudaron a que Esaú naciera primero. Entonces a él le correspondía, porque naciendo Esaú primero y le pasan la primogenitura a él, se hubiera interrumpido, se hubiera roto el linaje, pero más que nada la escalera de Jacob, es decir, la secuencia espiritual con la cual los seres humanos tenemos que pasar un tiempo aquí en este mundo para poder corregir el ticún de la humanidad. Entonces ahí se hubiera roto y hubiera empezado de nuevo, ¿sí? O probablemente ahí hubiera fracasado totalmente y ahí probablemente el creador hubiera destruido ese linaje y hubiera empezado de nuevo como ha empezado varias veces. Entonces no es que sea un intercambio. Para nosotros debemos saber que es la primogenitura de la espiritualidad es sobre todo. ¿Por qué le interesaba esa? Algo que quería era satisfacción inmediata. ¿Qué es satisfacción inmediata? Tengo hambre, quiero comer, me importa lo que mi cuerpo está, y a mí me interesa un bledo la espiritualidad de la primogenitura. ¿Y qué pasa con nosotros? A veces nos interesa más la inmediatez. ¿Qué es la inmediatez? Pues glotonear, el placer sexual, los placeres, llenar la parte del estómago, las diversiones, el entretenimiento, los compromisos sociales, el trabajo, todo. O sea, eso es, nosotros nos comportamos como Esaú cuando nos comportamos de esa manera. Entonces, quiere decir que la primogenitura es tan importante que ese mensaje es para nosotros, que debemos ponderar más la espiritualidad sobre la parte física. ¿Sí? Sí, gracias. Muy bien. Buena pregunta. ¿Alguien más? Bueno, entonces, si no hay preguntas, pues yo sí voy a preguntar. ¿Qué representan las dos esposas de Jacob? ¿Qué representa Rachel y qué representa Lea o Lea? ¿Quién dijo yo? De acuerdo a la clase anterior, obviamente. Lía representa la espiritualidad y Rachel, pues, representa la inmediatez. ¿Y a quién amaba más Jacob? A Rachel. ¿Y por qué la amaba más que a Lea? Ay, ándele. Ya me puso a pensar de veras por qué. Pues bueno, si no sabes por qué, la vuelves a ver la clase. Ya están en el libro. Sí, la vuelvo a ver. Bueno, Lea representa efectivamente el mundo espiritual y Rachel el mundo físico. ¿Sí? Entonces, cuando estamos a nivel de Jacob, todavía no es Israel, nos interesa más el mundo físico, nos llama más la atención, amamos más, porque es más simple, es más fácil de entender. La lógica, lo que ven nuestros 5 sentidos, pues
Por eso Jacob dice, a mí no me la compliques, a mí me facilita. Y es lo que todo el mundo busca, yo no quiero complicaciones. Entonces, cuando ya entras a la espiritualidad, cuando entras a la sabiduría, entonces te cuesta mucho trabajo. Entonces, ya no quieres, ya no le entras muy bien. ¿Por qué? Porque por eso lloraba Lea. ¿Por qué lloraba Lea? Porque ella quería darle más espiritualidad a su esposo, es decir, que se conectara con el mundo espiritual, con la sabiduría, y por eso lloraba. Pero Jacob amaba más a Rachel. Y después vamos a ver cómo se voltean los papeles, pero ese es parte de la clase. Otro tema. Bien. Bueno, entonces vamos a, pues no, a hacer pues yo no digo que un resumen, pero un poco de lo que vimos la clase anterior. Entonces, antes de empezar, pues hay una oración muy padre que nos dejó el Ari Kadosh, el cabalista del siglo XIX, Isaac Luria, de bendita memoria. Y si alguien la tiene por ahí, la puede orar. Y si no, pues aquí la tengo. Teresita, ¿lo tienes? Bueno, Rey del universo y Señor de todos los señores, Padre de la misericordia y del perdón, te agradecemos, nuestro Dios y Dios de nuestros padres, haciendo reverencia y arrodillándonos, que nos hayas acercado a tu Torá y a tu obra sagrada, y que nos hayas capacitado para tomar parte de los secretos de tu sagrada Torá. Qué dignos somos nosotros que nos concedes semejante gran favor, que es la razón por la que suplicamos ante ti, para que nos perdones y absuelvas de todos nuestros pecados, y que ellos no traigan separación entre tú y nosotros. Y que sea tu voluntad, nuestro Dios y Dios de nuestros padres, que despiertes y prepares nuestros corazones para amarte y reverenciarte, y que escuches nuestras palabras y abras nuestro cerrado corazón a los estudios ocultos de tu Torá, y que nuestro estudio sea agradable ante tu lugar de honor, como el aroma del dulce incienso, y que nos envíes luces de la fuente de nuestra alma a todo nuestro ser, y que brillen las chispas de tus servidores sagrados a través de los cuales revelaste tu sabiduría al mundo. Que su mérito y el mérito de sus padres y el mérito de su Torá y santidad nos apoyen para que no tropecemos durante nuestro estudio, y que su mérito ilumine nuestros ojos en nuestro aprendizaje, tal como lo dijo el rey David, el dulce cantor de Israel. Abre mis ojos para que pueda ver las maravillas de tu Torá, el cual está en Salmos 119, 18. Porque de su boca Dios da sabiduría y comprensión. Y como dice el Salmo 19, 15, que las palabras de mi boca y los pensamientos de mi corazón encuentren favor ante ti, Dios, mi fortaleza y mi redentor. Amén. Bueno, esto nos ayuda mucho a despejar para que nos llegue mucha luz y conocimiento. Bueno, si ustedes deben de saber que nosotros estamos en un proyecto que los sabios lo han llamado el proyecto Israel. Es decir, desde del linaje de Adán hasta la llegada del Mashiach, se llama Proyecto Israel. Y hoy justamente, que es el día que vamos a estudiar, que seguimos estudiando la Sefirah de Tiferet, que está conectada con Jacob Avinu, pues vamos a conocer el corazón de este proyecto. Entonces, ese proyecto está y estuvo en la mente divina, y ahora nosotros nos vamos a conectar con ese proyecto y vamos a seguir pues viendo acerca de esta Sefirah. ¿Okay? Bueno, como ustedes ven, aquí tenemos nuevamente el diagrama del árbol de la vida, que también se llama árbol de la conciencia, o escalera de Jacob, o Zohar, o Kabbalah, o el corazón de la Torá, que es el árbol de la vida, porque ustedes han de saber que desde Génesis, desde Bereshit, dice, de todos los árboles
de la vida puedes comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Así que lo que nosotros estamos estudiando y lo que estamos comiendo y bebiendo es el árbol que Dios desde el principio, el Creador, bendito es Él, nos dio como uno de sus principales, pues vamos a decir, preceptos. Come del árbol de la vida, no comas del árbol de la muerte. ¿Sí? Entonces nosotros estamos comiendo del árbol de la vida, lo cual es muy agradable a Kadosh Baruj Hu, el santo bendito es Él, que nosotros nos profundicemos y entremos en su precepto, en su mandamiento, mal llamado mandamiento, pero bueno, para entenderlo coloquialmente, entonces esto es lo que estamos comiendo, esto es comer del árbol de la vida. ¿Sí? Entonces, Tiferet está en el centro del árbol de la vida, y explicaba yo mucho que llega un momento en la vida de las personas que echamos un vistazo hacia atrás y otro hacia adelante para ver qué hemos hecho, ¿sí? Y qué es lo que tenemos que hacer y a qué nos comprometemos, porque vivir más años de vida pues significa que Dios tiene esperanzas en que nosotros podamos seguir con proyectos, con el proyecto que Él tiene para nosotros. Cuando ya no nos conectamos con el proyecto que Él tiene para nosotros, pues llegará el ángel de la muerte y dirá, hasta aquí se te acabó tu luz. O ya terminamos, una de dos, sería lo mejor, ¿verdad? Bueno, entonces vivimos pues lo que vimos aquí, lo que representa Jacob y Esaú, su hermano. Aquí está cuando le vende la primogenitura. Y decimos que Jacob vivía entre dos tiendas, una para orar y otra para estudiar. Entonces le compra la primogenitura a Esaú. Isaac bendice a Jacob en lugar de Esaú. Bueno, ya todo esto ya lo vimos. Jacob huye de su hermano hacia Labán durante 34 años, de los cuales Jacob estudia 14 años en una yeshiva, es decir, en una escuela espiritual. Es un tiempo entre que sale de Canaán hacia, cuando dijimos de Harán, de Berseba hacia Harán, 14 años estudia en una escuela espiritual, ¿sí? Y es donde recibe toda esa información. Ya después llega al lugar que ya expliqué que es el Betel, en qué consiste, y si quieren volver a saber, pues una repasadita a la clase de hace 8 días no estaría nada mal. Así que 14 años Jacob estudió en una yeshiva de Hesed, muy interesante eso. Llegó a Harán y conoció a Rachel. Ya sabíamos toda la historia de las dos esposas, lo que significa los 7 años con Rachel, lo que significa otros 7 años y 6 por su patrimonio, etc. Todo esto pues, está en la clase anterior, no la voy a volver a repetir. ¿Sí? Bueno. Ahora vamos a ver qué es el significado. Esta es la segunda parte de la continuación de la clase anterior. Aquí estamos viendo a Jacob en una representación de una pintura, me parece que es del siglo XVI, en la que representa una lucha de Jacob contra un ángel. Y ese ángel, miren, hasta tiene alas negras. ¿Qué nos dice? Bueno, de eso vamos a hablar. Ok. De la lucha con el ángel y el encuentro con ese ángel. Entonces, Jacob, antes de cruzar de regreso, ya después de dejar a su suegro y de haber hecho el pacto con Labán, de ese montículo de piedras para allá, yo ya no paso y tú no pasas para acá. Se llama Galed. Entonces acampa en Yabok es un río que sale y que riega el jardín del Edén. Así está escrito en Génesis. Yabok es un río que sale del Edén para regar el jardín. Eso tiene un significado muy grande. Para el próximo miércoles lo vamos a estudiar.
al grupo de los miércoles. Bueno, él está allí y fíjense que dice el Midrash dice que a Jacob, cuando cruza ya antes de cruzar, cuando asegura a su familia, es decir, mira, él temía que llegara Jacob porque los ángeles le dicen a Jacob que viene Esab y que viene con 400 hombres. Sabemos que había una decisión de muerte por parte de Esab para matar a Jacob, ¿sí? Y los ángeles le avisan pues que viene con 400 soldados y que pues viene dispuesto a todo. Entonces lo que hace Jacob es dividir su familia. Dice, unos los va a poner por un lado, por ejemplo, a la familia de Rachel por un lado, y la familia de Lea y los otros hermanos por otro lado. Y dice, en su estrategia era para evitar si acababan unos, el otro prevalecía. Entonces, pues ya sabía que su hermano venía totalmente listo y decidido a acabar con él, ¿sí? Pero a Jacob se le olvida una botellita de aceite y se regresa y se encuentra solo. Se encuentra solo en un lugar donde se le aparece un ángel. Y ese ángel, pues normalmente muchos piensan que es una lucha que hizo con Dios o con el ángel de Dios. Bueno, todos los ángeles son de Dios, obviamente. Pero realmente, ¿qué representa esta lucha? Entonces, Jacob manda a ese grupo de ángeles que lo esperan para recibirlo y le lleva y le manda muchos, ustedes lo pueden leer, que le manda bastantes, pues, ganado, regalos y muchas cosas. Algo totalmente extraordinario. Y le dice que es como señal de buena voluntad para que su encuentro pues sea en los mejores términos. Y así es como queda. Pero Jacob tiene miedo de su hermano porque él viene decidido a acabar con él. Bueno, entonces se le presenta el ángel. Ese ángel es el ángel de Esab, ¿sí? Es el que se le conocen como Zar o los Zarim, que son los líderes de todas las naciones. ¿Sí? Son los que deciden qué presidente o qué líder, tanto político, espiritual o de poder, decide por cada nación. Entonces, este ángel se le presenta y tiene una lucha bastante fuerte con él, ¿sí? En esa lucha es el ángel, es prácticamente el ángel de la muerte. Y el ángel de la muerte representa a Samehmen. No voy a decir su nombre, pero es el mismo personaje de la serpiente del jardín del Edén. Es decir, es el demonio en persona, ¿sí? Sin embargo, él tiene una lucha cruenta toda la noche hasta el amanecer. Entonces, le dice, cuando prevalecen en la muerte, en la lucha, el ángel de la muerte dice, pues no he podido contigo. Y dice, y es necesario que me sueltes porque ya va a amanecer, ¿sí? Ya viene y dice, pues no te voy a soltar hasta que me digas tu nombre. Y dice, ¿y mi nombre para qué lo quieres? Eso no importa. Ahorita les voy a decir qué significa todo esto. Y bueno, ya que prevaleció, dice, como no te he vencido y me has vencido, tu nombre ya no será más Jacob, sino Israel. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa Israel? Ahora, este ángel de la muerte, en realidad, ¿tenía la capacidad para cambiarle de nombre de Jacob a Israel? Oye, ¿cómo puede ser un ser tan malévolo
que no quiere al ser humano darle un nombre tan santo, tan importante. Bueno, de cualquier manera, aquí debemos entender que el mismo Satán tiene un papel importante en nuestra transformación. Si bien es nuestro enemigo, tiene un objetivo. Y ese objetivo es que nosotros lo venzamos. Es decir, que nosotros prevalezcamos sobre él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos todos los atributos para poder vencerlo. Pero también él tiene un propósito y también está bajo las órdenes, aunque esté en contra del Creador, también está bajo las órdenes de él. Y sabía que esta lucha se iba a presentar y le dijo claramente que él iba a vencerlo, probablemente si lo vencía, iba a cambiar de nombre, pero el nombre se lo puso Dios, pero se lo dio como instrucciones al ángel de la muerte para que le cambiara Israel. Ahora bien, ¿qué significa Israel? Aquí nos vamos a entretener un ratito, porque este es un concepto muy profundo. Israel tiene varias connotaciones, ¿sí? Les voy a dar, pues, unas dos, pero hay más. Israel se divide en dos partes. En Yashar, él. Yashar quiere decir cerca de él. ¿Y quién es él? Pues él, el creador, el eterno. Akadosh Baruj Hu. O Kudushá Berrihuk en arameo. Él es el que quiere decir cerca de él. Pero también hay otra connotación que se llama Rosh Li. Rosh Li quiere decir en la cabeza. ¿Sí? Jacob quiere decir talón. ¿Sí? Entonces, Jacob es talón e Israel la cabeza. Pues aquí entendemos que una persona que es talón, es decir, que es talón en los pies, lo más bajo. ¿Y cuál es lo más alto? La cabeza. En el árbol de la vida, ¿qué son los talones o los pies? Es mal. Es este mundo físico. Y en la cabeza es la céfira de Keter. Aquí lo vamos a ver. Ahí, vale. Aquí está Malhut. Son los pies. Y la cabeza es Keter. Es decir, una persona que evoluciona desde el nivel más bajo del alma hasta el nivel más alto, ya sabemos que el árbol de la vida son 4 niveles de alma, recuerdan, Nefesh, Ruah, Neshama, Hayá y Yehidá. Son 5 niveles del alma, perdón. Entonces quiere decir que del nivel más bajo del alma, es decir, a nivel de prácticamente casi animal, hasta llegar a un ser espiritual muy elevado, el más elevado, porque sabemos que Keter es la primera manifestación de Dios, no es Dios, Keter es la primera manifestación de luz del Creador. Por lo tanto, cuando una persona, o cuando nos elevamos de Jacob, que son los pies, llegamos a Israel, que es la céfira de Keter. Es la máxima elevación espiritual de un ser humano, fundirse con la conciencia divina. ¿Sí? Entonces, Israel significa, entonces, que de talón subimos a cabeza, es decir, a un crecimiento espiritual súper elevado. Esto es lo que se llaman los saltos cuánticos de conciencia. Por eso se llama el árbol de la conciencia. Entonces tenemos un crecimiento espiritual grandísimo. Y todos potencialmente estamos aquí. Lo que hizo Jacob quiere decir que nosotros también lo podemos hacer. ¿Y cómo lo haces? Venciendo al ángel de la muerte, venciendo al ángel de Saf, venciendo a ese ángel malévolo, maligno, que se mete en nuestras vidas para provocarnos o ponernos obstáculos, crearnos enfermedades, accidentes, desgracias, pérdidas, etcétera, todo aquello que
que para nosotros son desgracias, es Él el causante de todas ellas, pero se mete en nosotros y nosotros actuamos mal, y cuando actuamos mal, pues tenemos consecuencias. Entonces entramos al mundo de las causas y de los efectos, ¿sí? Es donde, cuando nosotros ganamos la lucha contra el ángel de la muerte, nos convertimos en Israel, ¿sí? Entonces, aquí también hay una situación que debemos de saber. Cuando le dicen a alguien, dice, yo soy israelita. Ah, pues todo mundo que piensa que es de allá del Medio Oriente, ¿no? Que es del país, de un lugar donde hay ciertas... Un territorio, pues, un territorio. Y el que nació, dicen, es israelita, es decir, de Israel. Pero eso no quiere decir eso. Ellos le pusieron Israel, pues qué bien, excelente, pues. Oye, un hombre tan elevado, pues dichosos, ¿no? Qué bueno, pero podemos ver que en Israel hay personas que no son israelitas. ¿Por qué? Porque no tienen la conciencia de luz, ¿sí? Una persona que tiene conciencia de luz, que esta sabiduría le llama, se le puede llamar israelita, pero para ser israelita tenemos que elevar nuestro nivel de conciencia. De otra manera, pues seguimos siendo Jacob, o aspirante a Israel, o a justo, a Tzadik, pero necesitamos una lucha espiritual muy fuerte. Las tentaciones del mundo son tan grandes, y las trampas que nos pone Satán, que nos impide apegarnos al estudio, porque se nos atraviesan miles de compromisos en la vida, como que pues, compromisos de carácter laboral, familiar, bueno, de negocios, de compromisos sociales, etcétera. Siempre nos van a poner muchos obstáculos. ¿Para qué? Para que no nos acerquemos a este conocimiento. Pues cada vez que nosotros nos retiramos de ello, pues dejamos de ser israelitas. Lo que queremos es estar continuamente como siendo israelitas. Entonces, el concepto de Israel no tiene nada que ver con un lugar o nación. Hay en ese país gente que definitivamente, pues hay cabalistas, hay gente muy elevada de sabiduría, que efectivamente se podría decir que son israelitas, que son justos, pero ese nombre no se circunscribe a una nación, sino a todo el mundo. Todas las personas que estén en lucha continua por crecer en su nivel de conciencia, digamos que se están afiliando al nombre de Israel, cerca de él, ¿sí? Yashar él, de talón a cabeza. Ahora, ahí surge otra pregunta. ¿Y entonces qué es un judío? Porque muchos dicen, no, pues un judío pues es un israelita y les da lo mismo, ¿no? Creo que hay una manera muy general de concebirlo así. ¿De dónde es ese? Pues es un judío, ¿no? Sí, pues eso viene de Israel. Y aunque haya nacido en México, en Argentina, en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, Italia, en China o qué sé yo. Entonces, tenemos que saber qué es un judío. A ver, quisiera que me dijeran en el concepto de 2 o 3 personas, que no sea Connie ni Tere, que me digan qué entienden por judío. No se amontonen, por favor. A ver, ¿quién dijo yo voy a ver. Está abierto el micrófono. ¿Nadie puede opinar? Yo, Chava. Adelante. Bueno, primero tú, Martita. Tú, Gaby. Gaby. Tú, tía, pásale, ándale. Está bien. Nada más porque soy mayor que tú, Gaby. Bueno, mi concepto de una persona judía es precisamente
¿Eso qué? María Luisa. ¿Perdón? María Luisa Chava. Ah, ok, María Luisa, te escucho. Te escuchamos todos. Bueno, mi concepto es aquella persona que nació en Israel o tiene descendencia israelita y bueno, se dedica a estudiar la Torah. Ese es el concepto que siempre he tenido de un judío. Muy bien. ¿Alguien más? A ver, Gaby. Yo creo que el concepto a nivel mundial general de todos nosotros es una persona trabajadora, una persona, una raza, realmente una raza que ha vivido muchas circunstancias muy difíciles en su vida como raza. Yo creo que todo el mundo aprende, desde los más pequeños hasta los más grandes, cuando hablan de un judío, hablan de una persona que efectivamente tiene cierto conocimiento espiritual. Yo no tenía el concepto que tú nos has estado explicando, porque la mayoría tienen esta información de la Cábala, pero no todo el mundo lo da a conocer. Entonces, cuando la mayoría de la persona, el grueso de la población, escuchamos, es un judío, es una persona trabajadora, es una persona muy bien administrada, es una raza que cuida muchísimo sus raíces y sobre todo sus festividades. Para mí eso es el concepto de un judío. Muy bien, gracias. Sus tradiciones, ¿no? Sus tradiciones y todo eso. ¿Alguien más quiere emitir alguna opinión? Lolita, bueno, para mí es también alguien que profesa una religión, precisamente como un poco lo que dice Gaby, que tiene tradiciones, pero también va a la parte como de religión. O sea, por lo menos es un poco lo que yo también creo. Muy bien. Bueno, pues esos conceptos parece que están bien, pero discúlpenme, no es nada de eso. ¿Mm? Ya sabemos que sí, efectivamente, en ese país pues, se les llaman judíos, e incluso si se le preguntas a un cristiano recalcitrante, hasta se le retuercen las tripas. ¿Por qué? Pues por las tradiciones, también mal orientadas, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, fíjense bien, judío, me lo voy a pasar me voy a pasar esto. Judío viene, nosotros hablamos de que el tetragrama, ya lo expliqué en una de las clases, y quien no lo haya visto, pues por ahí busque, ya no recuerdo cuál fue, pero incluso los voy a volver a mandar para que vean qué significa esto. Aquí tenemos Yud, Hei, Vav, Hei. Este es el nombre revelado por Dios mismo. En la Torah está dice, Anoji Yud, Hei, Vav, Hei. Dice, yo soy Yud, Hei, Vav, Hei. Es decir, él, el creador por sí mismo, está aceptando que ese es uno de sus nombres. Es decir, y es uno de los nombres más elevados. Se llama tetragrama porque tiene 4 letras, que en realidad pues, no son más que letras. Son símbolos espirituales muy elevados. ¿Sí? Y cuando hablamos de Yud, la letra Yud, estamos hablando del Keter Jochma, del árbol de la vida. Cuando hablamos de He, estamos hablando de la Séfira de Binah. Y cuando hablamos de Ba, estamos hablando de Seir Anpin, es decir, Gesed Gebura Tiferet Nesach Hod y Yesod, es decir, la parte central del árbol de la vida. Y He es el mundo físico en el que nosotros vivimos. Entonces, Yud He Vav He es todo el árbol de la vida, ¿sí? Y es el nombre reconocido por él, de Dios, por eso de allí, y si ven ese video van a saber que unos dicen Yahvé, porque este es Yud He Vav He, Yahvé, Jehová, Jehová, y bueno, hay tantos nombres que le han puesto, pero en realidad
El nombre que él reconoce y lo que está escrito en la Torah, este es el nombre. Quiere decir que representa la esencia divina del Creador, este nombre. Este nombre es muy, muy importante. Entonces, nosotros, Israel tiene 12 hijos, ya expliqué en la clase anterior, y ya sabemos qué significan los hijos. Pero uno de ellos, que es hijo de Lea, por cierto, se llama Yehuda, o sea, Judá, que es una de las tribus de Judá, ¿sí? Judá, y se dice que de Judá viene el Mesías, ¿sí? De la descendencia de Judá viene el Mesías, o el Mashiach, mejor dicho. Entonces, ¿cómo se escribe Yehudá? Se escribe Yud, He, Bal, Dalet, He. Si ven aquí, adentro de la He, de aquí, del nombre, está metida una letra, un símbolo que es la letra Dalet. Y entonces aquí ya nos dice Yehudá, Judá, ¿sí? Entonces, pero, ¿qué significa esta Dalet? Esta Dalet en hebreo se dice, no lo leas, dice el Zohar, no leas Dalet, sino Delet. Y Delet quiere decir puerta. ¿Y qué quiere decir puerta? Puerta al Creador, ¿sí? Puerta al nombre de Dios. Es decir, Yehudá, la tribu de Judá, es la puerta por la cual se tiene acceso al mundo divino, al Creador, ¿sí? Entonces, judío se escribe Yehudí. Si vemos, es que viene de Yehudá, de Judá. Yud Hebad Dalet Yud. Yehudí quiere decir que es un descendiente de la tribu de Yehudá. Ahora, un judío entonces es aquel que se acerca a la espiritualidad de manera tan elevada a través del árbol de la vida, que a través de Jacob, de ser Israel, abre la puerta, Dalet, hacia el Creador, hacia el mundo espiritual. Entonces, una persona que busca la espiritualidad más que nada en toda su vida, entonces ese es un judío, un Yehudí, ¿sí? Y ese judío puede ser que haya nacido en Israel, en Francia, en Italia, en un pueblo más recóndito de Centroamérica, en África, en México, en donde quiera que sea. Puede ser un judío. Un judío, un Yehudí, es una persona preocupada por la espiritualidad en lo más profundo y busca la sabiduría antes que otra cosa. Y puede ser que sea una persona con facciones latinas, negras, chinas, anglosajonas, etcétera. Pero si le llama la atención la sabiduría, esta sabiduría, lo más probable es que sea un alma judía viviendo en una persona que no es judía, lo que nosotros normalmente se conoce, ¿sí? Entonces, quiere decir que es un Yehudí, un judío que nada tiene que ver con lo que se tiene entendido en el concepto que hemos visto. Es un alma Yehudí buscando su verdadera espiritualidad. Ese es el verdadero judío. Porque hay judíos, llamados judíos entre comillas, que vienen de madre judía, porque antes saber que para que un judío sea reconocido ya de manera tradicional, tiene que venir de madre judía, no de padre. Puede ser padre y madre, pero puede ser padre de otra nacionalidad, pero de madres judías, que haya nacido o de que tenga una descendencia judía, de acuerdo al linaje de sangre. Eso es lo que se conocen ellos como judío. ¿Quién es un judío? Uno que nace de sangre judía.
de madre judía. Porque yo conozco a algunos judíos que de espiritualidad, discúlpenme tantito, nada más son dogmáticos en su religión y convenencieros a más no poder. ¿Sí? Y desde luego hay otros. Pero no tienen a veces ni la más remota idea de lo que significa ser judío. Ese concepto que hemos tenido y que hasta ahorita que ustedes mismos expresaron, es un concepto pues conocido, pero está errado, equivocado totalmente. Entonces, cuando hablamos de judío, ya sabemos que a la mente nos viene eso, pero ahora ya entendemos de profundidad qué es un judío real. Entonces, sí podemos decir que un israelita que tiene conciencia, un judío que tiene conciencia de Israel, entonces es un judío israelita y que es, vamos a decir, es un homólogo, es un homónimo, es decir, son un equivalente, es exactamente lo mismo. Israel y judío, pero en el sentido espiritual, no en el sentido normal que todo mundo está acostumbrado a saber. Créanme que para llegar a este conocimiento, les aseguro que también algunos cabalistas no las conocen. Pero nosotros somos afortunados en tener ese entendimiento. Ahora, ¿a nosotros para qué nos sirve esto? ¿Por qué? Bueno, pues ya entendemos que necesitamos abrir la puerta para llegar al Creador, porque Él nos está esperando todo el tiempo y tiene unas grandes esperanzas de que regresemos. Lo único que necesita es que pues encontremos el mapa de regreso, y el mapa de regreso es lo que estamos estudiando. ¿Sí? Esa es la sabiduría de la Torá. Por eso la Torá es el regalo más importante que Dios ha dado al mundo, a sus hijos. Pero nosotros somos tan soberbios o no nos hemos dado cuenta que es el regalo más importante que tenemos, pero que es como un regalo que nos han dado en un maletín con miles de millones de dólares, pero no nos damos cuenta porque no lo hemos abierto. Cuando abramos el regalo, es decir, cuando abramos la Torá y escudriñemos sus secretos, entonces diremos, qué bárbaro, qué regalazo. Ahora sí, Diosito, no te me diste. Pero como no sabemos, pensamos que la Torá pues, es un libro ahí todo aburrido y que saber quién lo quiere ver porque pues, está tan tedioso que pues ni ganas de verlo. Y sin embargo, ahí está el regalo más importante que hemos tenido nosotros y que Dios nos ha dado, pero que no somos conscientes de ello, desafortunadamente. Pero ahora nos estamos dando cuenta que sí. Y entonces en la Torá está todo el camino del mapa de regreso. Solamente que tenemos que escudriñar y es lo que estamos haciendo. Bueno, entonces, dicho lo anterior, ahora sí ya sabemos qué es Israel y qué es un judío. Ahora cuando ya se nos diga qué es Israel y qué es un judío, pues ya lo entendimos con una profundidad mayor. Entonces, Israel le cambia el nombre. Después, Dios más adelante, en Génesis, le confirma el nombre a Israel y le dice a Jacob, ahora ya tú ya no eres Jacob, ahora eres Israel. Y de aquí para adelante, tú solamente serás Israel. Jacob quedó atrás. Es decir, tu talón quedó atrás. Es decir, nuestro mundo físico, nuestro concepto intelectual de los 5 sentidos y de la lógica tiene que quedar atrás. ¿Que sirve? Claro, sirve. Pero tenemos que estar conectados con otro nivel de conciencia totalmente diferente. Y cuando tenemos ese nivel de conciencia somos otras personas. Nos hemos transformado totalmente. Bueno, esta lucha con el ángel de la muerte es tan tremenda que le dijo, pues para que me pueda soltar y para irme, te tengo pues tengo que defenderme. Y entonces la manera como Jacob, ya Israel, suelta al ángel de la muerte, al ángel de Esab, se le hiere en el nervio ciático, ¿sí? En el nervio ciático, que es el nervio más largo, creo yo, que tenemos en el cuerpo humano, que va
bueno, los médicos saben de dónde a dónde va, doctor Fernando Couto. ¿De dónde a dónde va el nervio ciático? Bueno, prácticamente está dado de todo el miembro inferior y da vuelta hacia la espalda, pero sí es uno de los más largos. Quizá el más largo sea el nervio frénico, pero sí se considera de los más largos. Va a la punta de los pies y da vuelta por el muslo y sube a la columna. Ok, muchas gracias. Pues como ven, este nervio es importantísimo porque va desde el talón hasta toda la columna vertebral, es decir, justo a la céfira de Tiferet, ¿qué te parece? Que es el centro del árbol de la vida. Entonces, este nervio, de ahí lo hiere y lo hiere en el muslo derecho. ¿Y el muslo derecho cuál es? Representa la céfira de Nesa. Y hace 2 clases que vimos la céfira de Nesa, una de sus virtudes es la profecía. A partir de ese momento, Jacob perdió la profecía, porque era una cualidad que él tenía. Cuando él estuvo dormido y soñó la escalera de ángeles que subían y bajaban, él vio por profecía 5 cosas que más adelantito les voy a decir. Entonces la profecía ya la traía, pero la perdió. Luego la recuperó cuando Yosef se lo llevó a Egipto. Recuperó la profecía. Pero mientras tanto, le dañó esa parte. Y a nosotros, y está conectado con el 9 de Av. Por eso ese nervio, inclusive, se recomienda no comerlo. Especialmente porque en el menudito viene y dicen que es el más rico, el más sabroso. O en el caldo de res. El nervio, que creo que le llaman ranilla aquí en Guadalajara, el nervio es el más negativo. Entonces es el día que se le concedió al ángel de la muerte. Ya, como ustedes saben, acabamos de pasar el 9 de Av y todos ayunamos. Bueno, los que ayunamos. Entonces, ¿por qué? Porque representa el nervio del mal. ¿Sí? Y sabemos que cuando el nervio ciático se nos pega, pues andamos como Teofilito con un dolor del lumbar que no acabamos. Tremendo. Les digo porque yo ya pasé por ahí. Entonces, y es muy duro, es realmente muy duro. Y ahí hay que hacer una transformación muy fuerte para poder arreglarse. Como en muchas enfermedades, hay que hacer una transformación espiritual para que la enfermedad ceda. Porque ya sabemos que la enfermedad física viene de una enfermedad del alma. Cuando hacemos la corrección en el alma, pues ya no hay razón de que exista la enfermedad en el cuerpo. Y ese nervio ciático, y entonces por eso dicen que cuando regresó Jacob, ya como Israel, viene renqueando y viene cojeando del muslo derecho porque le fue herido. Ahora bien, la lucha con el ángel de la muerte, pues sabemos que es el ángel de Esab. Esab va y se presenta el ángel va y se presenta con Esab, o Esaú, y le dice, pues si no, yo no pude con él, que soy tu ángel, tú, físicamente, incluyendo con estos 400 hombres que vas, no la vas a hacer, no puedes. Sencillamente, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando alguien tiene un resentimiento contra otra persona, si los ángeles guardianes, es decir, los ares, entre ellos se comunican y se arreglan, ya entre las personas ya no hay problemas, ya no hay dificultades, ya no hay resentimientos. Y de manera inexplicable, fíjense qué pasó. El encuentro con Esab, llega Esab y en lugar de agarrar su espada y aventar a sus hombres en contra para matar a Jacob, llega y lo abraza y lo besa. A ver, ¿cómo explicar de que lo quería matar? 34 años le duró el odio jarocho, como dicen, le duró durísimo ese odio, y cuando ya lo tenía enfrente, lo abrazó y lo besó. Y le dijo que lo amaba.
hazme el recanijo favor, cómo entender esa situación. Eso es lo que pasa entre los seres humanos. Cuando el ángel guardián se arreglan y nosotros hacemos esas meditaciones, ya no existe odio entre las personas. El odio entre las personas viene porque habitan fuerzas negativas dentro de nosotros, que son las que traen pleito y hacen que nosotros nos peleemos con las demás personas. Cuando hay un arreglo espiritual entre los hombres, no debe haber ningún problema. ¿Por qué? Porque cuando hay problemas, porque están habitando fuerzas del mal que hacen que hay enemigos entre las personas, entre las naciones, entre países, entre colonias, estados, vayan ustedes a ver. ¿Por qué? Porque habitan fuerzas del mal en las personas, por eso hay ese malentendimiento. Y le dice Jacob, pues mira, yo te he dado, te mandé esto, esto y esto y esto, por favor recíbenlo. Le dice su hermano, pues a mí no me hace falta, yo también soy muy rico. Dice, recíbenlo, por favor. Bueno, pues el otro concede y dice, bueno, vámonos juntos. Le dice, no, mira, como mis vacadas, como mis ganados vienen malos y es mejor, no pueden ir al mismo ritmo que tú vas y mejor vete tú por delante mientras yo me quedo y yo te alcanzaré más adelante. Bueno, pues Esaú gana, ahora sí que se va por un rumbo y Jacob se va por otro. No se va detrás de él. Se vuelven a encontrar cuando van a darle sepultura a Isaac. Pero ya no hay problemas, ya no hay dificultades. Entonces, esto nos avisa mucho de que si nosotros podemos vencer a cualquier ángel, que porque somos privilegiados porque todo el mundo piensa que los ángeles tienen más poder que nosotros. Sí, si nosotros se lo concedemos. Pero por leyes de la espiritualidad, se dice que lo primero creado tiene derecho sobre lo último creado tiene derecho sobre lo primero creado. Aquí no hay antigüedad, como se dice. Es decir, los ángeles, es decir, los astros, fueron creados el cuarto día de la creación, mientras el ser humano, el hombre, fue el sexto. Entonces el sexto tiene hegemonía sobre ellos. Lo que pasa es que hay un odio muy fuerte de algunos ángeles hacia nosotros. Es un tema que más adelante vamos a estudiar. Y bueno, pues si nosotros tenemos esa fuerza, realmente nosotros no podemos tener odio ni resentimiento contra nadie. Y los que lo tienen contra nosotros, pues es cuestión de trabajarlo y seguramente también se les va a acabar. ¿Sí? Entonces, una lección muy, muy, muy importante de este grado de estudio, ¿sí? Vamos a ver cómo estamos en tiempo. Creo que tenemos un poquito más. Quisiera concluir la Séfira hoy, y creo que sí nos va a alcanzar el tiempo. Entonces, el encuentro con Esaú fue totalmente inesperado. Se esperaba una escena de horror y fue todo lo contrario. Y no solamente, sino Jacob se posterna ante su hermano y su hermano dice, no, para nada, al contrario, yo me pongo a tus órdenes. Ahí reconoció entonces la primogenitura y la autoridad ¿de quién? De Jacob, de Israel. Quiere decir que ahí se recupera la primogenitura y ya se le da continuidad al proyecto de Israel, al proyecto de Dios, que hoy seguimos viviendo gracias a ellos. De otra manera, estaríamos hablando de otra historia totalmente diferente. Entonces, el nombre que le cambia de Jacob a Israel se llama El Shaddai. El Shaddai es un nombre revelado de la Séfira de Yesod que le da el atributo de cambio de nombre a Israel. Entonces, cuando Jacob ya es Israel, entonces ahora sí ya ama a Lea. ¿Por qué ama a Lea? Porque entonces ya tuvo un salto cuántico en la conciencia y ahora sí le interesa muchísimo el mundo espiritual. Por lo tanto, ya ama a Lea y Lea ya deja de llorar. Porque la sabiduría llora por nosotros, porque no la pelamos, porque no le hacemos caso. ¿Sí? Y ahora
ella pues está feliz. ¿Por qué? Porque entonces Jacob ya la ama. ¿Sí? Y luego dicen, hay unos tradicionalistas que dicen que la ama porque Rachel murió al concebir a Benjamín, pero no, esa no es la verdad. La verdad es que ya sigue amando a Rachel porque es parte del mundo físico. Nosotros tenemos que amar nuestro cuerpo y la tierra, es decir, la naturaleza. Pero debemos amar más nuestra espiritualidad, porque desafortunadamente estamos al revés, nos apegamos más a las cosas físicas que a las espirituales, es decir, a la materia, ¿verdad? Ok, ahora sí, ama a Lea, es decir, ahora sí nos interesa. Jacob, como Israel, reúne a Abraham y a Isaac. Si vemos en las dos columnas, la columna derecha representa a Abraham, que es Gesed, y Geburah representa a Isaac. Por eso se le llama a Jacob como el hombre perfecto. Y la traducción de Tiferet se le conoce como belleza. Pero el concepto de sí, pues belleza no nos dice nada. Pero ¿qué es la belleza? La belleza espiritual es el centro. También la céfira de Tiferet representa al sol, representa a la conciencia. Cuando les expliqué acerca de Yosef, cuando cayó bajo las garras de la mujer de Putifar para querer hacer promiscuidad, cuando estaba a punto de caer Yosef, que representa la luna, que es la imaginación, la imaginación y el instinto sexual, la imaginación, entonces dice que volteó la cara y vio el rostro de su padre. ¿Qué quiere decir? Que vio a Jacob. Es decir, la conciencia la imaginación vio a la conciencia. Y la conciencia debe de tener dominio sobre la imaginación. Por lo tanto, dice que la luna volteó a ver el sol, pero en realidad lo que estamos viendo es que cuando tenemos una conciencia de Israel, no hay instinto en este mundo que pueda sobre nosotros. ¿Por qué? Porque la conciencia debe de mandar sobre el instinto y los arranques instintivos, animales, pues. Y cuando la conciencia gobierna, se calma. Por eso se dice que Yosef o José vio el rostro de su padre. Entonces Jacob reúne las dos características de Isaac y de Abraham. Son la céfira de Gesed y Geburah que vamos a estudiar en la próxima clase, que es Geburah. Pero reúne estas dos características. Entonces, las dos almas, tanto la de Isaac como la de Abraham, vivieron en la conciencia de Jacob. Y ya Israel reúne a Abraham a Isaac. Es decir, mientras no tenía Abraham a Isaac, era Jacob. Pero cuando fue Israel, entonces Abraham e Isaac ya habitaron dentro del cuerpo de Jacob. Entonces el Shem, es decir, el nombre que le corresponde a esta céfira, es precisamente el del que hablamos hace rato. Yud He Vav He. ¿Sí? Bueno. Ok, ahora vamos a ver un resumen de la céfira de Tiferet. Algunas virtudes de Tiferet. Es decir, cuando tenemos un Tiferet corregido y cuando no lo tenemos. Entonces, cuando tenemos un Tiferet convencido, tenemos que tener que deben de ser virtudes, sí son de Tiferet, pero deben de ser virtudes nuestras ya. Tenemos que cultivarlas y tenemos que acogerlas si queremos ser Israel. Si no, vamos a seguir siendo talón. ¿Sí? Bueno. Tenemos que ponderar más la vida espiritual que la física. Esa es la primogenitura, sobre la pregunta que hacía Connie al principio de la clase. Que no es lo que buscamos, la satisfacción a corto plazo, sino a largo plazo. Es decir, el negocio para la eternidad, negocio entre comillas, es decir, la vida eterna, eso es lo más importante, tener esa conciencia.
Jacob tenía 2 tiendas, que para nosotros, es decir, debemos orar y meditar, y la otra para el estudio. Ahorita estamos estudiando, ¿sí? Estamos tomando una clase del árbol de la vida, estamos tomando una clase de maná, luego hablamos del maná, pero también debemos dar un tiempo para la oración y la meditación. Ese es el principio de que lo normalmente en la mañana son las mejores horas para orar, meditar y estudiar. Y después ya podemos hacer todas nuestras actividades normales, ¿sí? Si preferimos hacerlo por la tarde o a la hora que se nos facilite más, pues es ya cuestión de organización de cada quien, ¿sí? Entonces, estas 2 tiendas son 2 cosas que nunca debemos de dejar de hacer si queremos ser israelitas. Estudiar la Kabbalah, profundizar, orar y meditar, que es lo mismo. Fíjense bien, Jacob tenía, bueno, de sus 12 hijos, tenía uno que se llamaba Isaacar y otro Zebulún. Que esos 2 se hicieron una sociedad. Isaacar y Zebulún. Entonces Isaacar decía, mira, yo voy a hacer oración y voy a meditar para que te vaya bien a ti. Entonces Zebulún se iba a hacer negocios, iba a trabajar y le iba muy bien. Y cuando regresaba, la mitad de las ganancias eran para él y la otra mitad para su hermano. Bueno, uno podría decir, oye, pues el que se llega a la frega, pues era de Zebulún porque él se iba a trabajar y el otro se quedaba sentadito en su casa. Pues como que no es justo. Pues no, porque Zebulún sabía que si su hermano meditaba, oraba, es decir, primero la espiritualidad y luego ya él se iba a trabajar, pues entonces había negocio e iban mitad y mitad en ganancias. ¿Qué nos quiere decir esto a nosotros? Que si queremos que nos vaya bien en la vida, tenemos que estudiar y meditar y conectarnos con las cosas. Y luego podemos trabajar. Es decir, debemos de dejarle, si nosotros hacemos esto y trabajamos, crean. Hay una anécdota que, híjole, es un poco larga de contarles, pero está muy bonita. Déjenme ver si me alcanza el tiempo y ahorita se las cuento. No, es que quiero terminar esto. Isaacar y Zebulún quiere decir que nosotros, conectándonos con la espiritualidad, no van a faltar los recursos para nosotros, de una manera u otra. No se sabe de dónde, pero llegan. Y trabajamos menos. Esa es una historia que les voy a platicar. Déjenme terminar con esto y luego continuamos. A ver. No, así de una vez se las platico. Va. Ojo con esta historia. Allá en un pueblo en Rusia había un señor que tenía dos burritos. Y de esos 2 burritos, él pues tenía su leche, los cargaba y desde muy temprano se iba a trabajar y ya regresaba muy tarde con los burritos y pues apenas alcanzaba a sacar el día. Y así pasó, iba años y años y así. Entonces nomás sacaba el puro diario, pero no le quedaba ni para ahorrar. Entonces un día, pues, va y visita a un sabio cabalista y le dice, oiga, pues fíjese que llega la quincena para nosotros, o llega el mes, o llega la semana, y no la libro. Apenas salgo parejito, pero no me queda nada, nomás para comer mi mujer y yo y mis hijos. Y le dice, ¿y qué me conviene hacer? Porque ya son muchos años, ya estoy cansado, me voy a hacer viejo y pues no he hecho nada. Dice, mira, tú vende un burro. Y dice, ¿cómo va a vender un burro si como sos? Dice, vende un burro y tú en las mañanas ponte a leer salmos. Y ya te puedes ir a las 10 de la mañana si quieres y ya te regresas temprano, a las 5 ya estás desocupado. Oye, pero si con lo que hago no me alcanza, bueno, ¿me vas a hacer caso o no me vas a hacer caso? No, pues sí.
pues va y vende el burro. Va a vender el burro y llega a su casa y se levanta tarde, y ya como a las 10 se va a chambear y regresa. Y su mujer empieza a decir, oye, ¿estará bien este amigo? ¿No está loco? Y va y le dice a las vecinas y le dice a la familia, oye, yo creo que mi marido anda mal. ¿Por qué? ¿Vas a creer que no salimos el mes y no nos alcanza el dinero? Ahora, me dio un burro y se levanta bien tarde, se va a las 10 a trabajar y regresa bien temprano. Pues ahora estamos peor. La verdad no creo que esté bien. Y en la mañana sí se pone a leer salmos y está reza y diciendo oración. Y le dice, pues no sé cómo vaya a pasar esto. Entonces resulta que la persona que le compró el burro, pasa un señor por ahí, le dice el burro, le dice, oiga señor, ¿no me compra este burrito? Dice, fíjate que sí, necesito un burro. Dice, ok, ¿y usted a qué se dedica? Dice, no, pues yo soy minero y pues necesito para cargar pues todo lo que sale de la mina y pues lo que saco, ahí lo cargo y me lo llevo. Ok, está. Pues este campesino siguió trabajando, haciendo oración y la señora pues nomás movía la cabeza y no estaba totalmente desconcertada. Dice, mi marido le falla un tornillo, no sé qué pasa. Entonces el minero se llevó al burrito y encontró una veta de oro y entonces llenó al burrito con mucho material, con mucho oro, pero bastante oro. Y ya pues ya el señor llenó, el burrito estaba allá afuera y el señor se volvió a meter a la mina. Y cuando ocurre un problema, hay un derrumbe, la mina se cae y el minero, el señor, muere aplastado por el derrumbe. Y el burrito afuera. Entonces el burrito le empezó a dar hambre y sed. Y pues dijo, y el burro ya desesperado y no salía su nuevo amo. Pues ¿qué hizo el burrito? Pum, 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 se regresó. ¿A dónde creen? Pues a su casa y cargado con un chorro de oro. Entonces el campesino dice, bueno, y ve que llega el burro. Dice, ¿y Pues llega el burro y el burrito y ve que tiene las alforjas llenas de oro. Y entonces, digo, esto ocurrió en Rusia, porque si ocurre en México, que otro gallo hubiera cantado. Entonces lleva al burro con la autoridad y le dicen, este burrito, pues yo lo vendí, llegó a mi casa, se lo vendió un minero, ya pasé yo a la mina y está derrumbada y el señor está muerto. ¿Qué debo hacer? Pues yo les entrego el burro y quiero que me digan como autoridad qué hacen. Bueno, de acuerdo a las leyes que nosotros tenemos, si tú eres el propietario del burro y el burro, tú lo vendiste y el burro regresó contigo, pues tú eres el propietario genuino. No estaba en México, dijo. Si no, ya se hubieran dicho, pues déjanos el burro y el oro y vete para tu casa, ¿no? O dice el campesino, no hombre, de tarugo llegó el burro y ya, pues se lo van a quedar. Bueno. Entonces, pues él llega con el burro y se vuelve riquísimo. Entonces la mujer, en lugar de mover la cabeza para los lados, empezó a moverla de arriba para abajo. No, pues sí, tiene toda la razón. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando nosotros nos acercamos a la espiritualidad, llegan cosas que de repente, de no sabe de dónde, pues nos van a llegar los medios y los recursos necesarios. Esa historia es muy ilustrativa, muy divertida, pero tiene mucha enseñanza. Si les gustó, denme un like. Bueno, ok, entonces seguimos adelante. Aquí está el secreto de Zacar y su volumen. La oración, meditación y lo que tiene que hacer uno en Tiferet. Sí, Jacob estuvo muy abajo, es decir, tuvo que vincularse con su hermano. Es decir, a veces tenemos que enlodarnos, tener experiencias negativas
o haber hecho cosas malas incluso, pero dicen que la mayor luz se revela en la oscuridad. Es decir, un cuarto oscuro, si prendes una vela, se ilumina. Pero si prendes una vela a las 3 de la tarde, ahí en el jardín, ¿qué te ilumina una vela? Nada, ¿verdad? Entonces, la oscuridad, tenemos que estar en talón, es decir, en la parte oscura para seguir adelante y revelar luz. Entonces, si ya hemos estado en el fango, pues entonces, brinquemos, ya no se vale. Jacob nunca fue reactivo, es decir, él siempre estuvo controlando sus emociones y sus reacciones. Nada de corajitos, nada de muinas, nada de celos, nada de me dijo y le digo. Es decir, no fue reactivo, no le dio la posibilidad a la oscuridad de subir. Por eso Tiferet está en la mitad del árbol de la vida, porque si la oscuridad que viene de abajo, llega un candado en la oscuridad, no puede subir. Hasta ahí llegaste, de ahí para abajo. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros cuando no somos reactivos? Es decir, cuando somos proactivos, le cerramos la oscuridad, porque nuestras reacciones intempestivas, especialmente en la ira, es cuando le damos la puerta abierta a la oscuridad. Y ahí, pues qué israelita ni qué nada. Volví a lo mismo. Bueno, si ya lo hice una vez y caí, pues te resbalaste, me resbalé, caí, pero me levanto y regreso al camino correcto. Ya aprendí que esto no lo tengo que volver a hacer. Aunque tenga toda la razón. ¿Sí? Entonces, armar más a Lía que a Rachel. Es decir, pero amar a ambas. Es decir, amar más la espiritualidad y al mundo físico, pero amar a ambos. Es una de las virtudes de Tiferet. Adquieres una fuerza, una decisión para vencer cualquier obstáculo, que es el ego, y salir con éxito sin negociar. ¿Dónde aparece esto? Aparece mucho, a ver, ahorita lo voy a poner aquí adelante. Es decir, en Tiferet nos da la fuerza espiritual para salir adelante en cualquier obstáculo que nos ponga el Satán, el ego, y salir en éxito sin negociar nada, porque con el mal no se vale tratar. ¿Sí? Se le puede dar su pedacito, su migaja para distraerlo, como el perro, ¿no? El perro cuando nos quiere atacar y agarras un pedazo de carne o de comida y se lo avientas, el perro se va sobre la comida mientras tú ya puedes salir. Es la única manera que le podemos dar de alimentar al mal. ¿Sí? Por eso el diezmo es importante para que el mal no nos contamine el resto de nuestra buena fortuna. Entonces tenemos que dar la sed acá. Agarramos fuerza espiritual. Adquirimos la profecía. En el sueño de la escalera, adquirimos profecía. ¿Qué vio Jacob cuando se durmió? Es decir, ahorita vamos a ver qué es lo que ocurre milagro tras milagro. En nuestra vida pueden ocurrir cosas realmente hermosas, ¿sí? Y uno dice, ay, Dios, ¿por qué no te mides? Pues mira nomás cómo me tienes re bien. Y entonces le ocurren cosas inexplicables, sobre todo muy buenas. Antes de llegar a Harán, cuando salió de Beersheba a Harán, Jacob vio 5 profecías. Una, sabemos. Bueno, esas profecías son las siguientes. Déjenme decirles cuáles son. Lo dejé. Aquí está. Al llegar al lugar, o sea, el Betel, donde se durmió, el sol se ocultó antes de tiempo. Es decir, eran las 3, 4 de la tarde y el sol tenía que ocultarse hasta la noche. Pues
como Dios quería encontrarse con Jacob, ocurrió un milagro. ¿Cuál fue el milagro? De que el sol se opuso antes del tiempo, así como le ocurrió a Joshua Binu, que se detuvo el sol. En este caso, más rápido fue un milagro. ¿Para qué? Porque en la noche quería que se durmiera Jacob para poder tener la conexión con él. El otro milagro que fue, vio que al subir a la escalera, había 52 peldaños y cayó un ángel, ¿sí? Que son los 70 años de Babilonia. ¿Qué quiere decir? Que el zar de Babilonia cayó. ¿Cayó para qué? Porque eran los 70 años que estuvo el pueblo de Israel sometido por Babilonia. Entonces esa fue una profecía que él vio. Luego vio otra profecía de 120 peldaños que fueron también el exilio cuando los griegos invadieron Judá para quedarse en el 120 años de exilio, ¿sí? Que tuvieron que salir. Entonces fueron profecías muy tremendas. Y luego la otra profecía fue que el zar de Edom, había un zar, el zar de Edom, es el ángel de la muerte, es el zar de Esab. Vio que subió tanto que no caía, y ese ángel no bajaba. Por eso dicen que había ángeles que subían y que bajaban, y ese ángel no bajó. Entonces le dio miedo, y porque él le dio mucho miedo, por eso le llamó el lugar. Pero luego nos dice el Midrash que Dios habló con Jacob y le dijo: no te preocupes, cuando este suba más de la cuenta, yo mismo me voy a encargar de echarlo para abajo, de tirarlo. Entonces eso lo tranquilizó, ¿sí? También cuando llegó a Harán, cuando llegó a Harán, cuando durmió, hubo 12 piedras que puso alrededor. Esas 12 piedras iban a ser los hijos de él más adelante. Esas 12 piedras se volvieron en una sola. Por eso dicen que narró una piedra y que se la puso de almohada y que allí se edificó lo que es el Betel. Entonces una piedra se volvió en una sola. Y cuando fue a Harán, es decir, cuando se iban a encontrar con Rachel, llegó en menos tiempo. Es decir, si iba a ser 15 días en llegar, en el mismo día llegó. Milagro. Es decir, se acortó el tiempo. Hubo otro milagro importante. Entonces, cuando llegó a Harán y vio que había un pozo de agua, les dijo a los arrieros que estaban ahí: ¿por qué no movemos la piedra para sacar el agua? Dice: mira, la piedra es tan pesada que nosotros no podemos. Tenemos que esperar que lleguen más arrieros para entre todos moverla y ya sacar el agua. Pero vio que llegó Rachel y Jacob, con el dedo chiquito de la mano izquierda, digo, estoy exagerando, recorrió la piedra él solo. Él solo. No esperó que llegaran tantos. ¿Qué nos quiere decir? Que nos llega tanta fuerza cuando estamos en la lucha espiritual que cualquier obstáculo podemos. Entonces lo quitó. Es otro milagro que ocurrió. Y bueno, las aguas del manantial surgieron y regaron los campos de Harán, dieron de comer al ganado, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es que las aguas del manantial irrigaron Harán? Quiere decir que la sabiduría brotó del pozo, la cual sacó Jacob. ¿Ok? Entonces, así nosotros, cuando nosotros estamos conectados, pero bien conectados con la Sefira de Tiferet, y tomamos acción para ser Israel, nuestra vida debe ser una sucesión de milagros, uno tras otro. ¿Y qué es un milagro? Todo aquello que rebasa la lógica. Y hay distintos tipos de milagros. Para ustedes tengo un curso preparado que se llama Milagros. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Y vamos a entender qué es un milagro y cómo
hacerlo de acuerdo a las enseñanzas de la Kabbalah. ¿Ok? Bueno, finalmente, tener certeza absoluta en el santo bendito es el Akadosh Baruj Hu. Cuando tenemos certeza en él completa, a pesar de las circunstancias por las que estemos pasando, y con esta certeza absoluta que todo siempre es para bien. Todo es para bien. Y lo recalco una y otra vez. Que no lo entendamos es otra cosa. Pero Él tiene un proyecto muy grande para nosotros. Certeza absoluta en el Creador. De esto, bueno, también vamos a ver, es uno de los 72 nombres que es Ain Reshut. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Y finalmente, el salto cuántico que debemos hacer es de talón a cabeza, de Jacob a Israel. Esto es para mencionar algunas de las virtudes que tenemos que lograr nosotros. Y hoy vamos a hacer una meditación, pero antes de ir a esa meditación, pues les voy a ceder el micrófono porque son bastantes conceptos que vimos el día de hoy y espero que los podamos digerir. No es porque quiera que vean, vuelvan a verme, ni mucho menos, pero ojalá pudieran volver a retomar esta clase en la grabación de YouTube y para que queden los conceptos más firmes en caso de que haya alguna duda. Entonces, dejo el micrófono abierto para cualquier duda o pregunta respecto a lo que acabamos de escuchar. Sí. He tratado de ser lo más sintético y claro posible para que los conceptos queden, pues, comprensibles. Muy claros. Sí, disculpe respecto donde dijo que vio al subir la escalera que había 50 peldaños, pero luego hubo una interrupcióncita en el micrófono. Por favor, que no grite. ¿Quién no es? Bueno, ok. No sé quién sea, pero Donde le decía. voy a ponernos en mute Aquí no. a todos y solamente Aquí quien no. vaya a hablar, por favor, se habilita su micrófono, ¿sí? Ok, adelante, Connie, ahora sí. Sí, bien. Le decía que hubo una pequeña interrupción en su micrófono cuando nos dijo que vio que al subir a la escalera había 52 peldaños y cayó un ángel y algo mencionó ahí porque luego dijo de los 70 años que estuvo sometido a Israel. O sea, ahí ya no encontré la relación, no lo escuché, más bien. Permíteme, déjame ver aquí. Sí, a las virtudes de Tiferet. Sí, No, en los que no. No, en las 5. Sí, ya te entendí cuál es. No. Perdón, no le decía. Y en las 5, Mira, las 5 profecías que Jacob vio. Bien. Déjame explicarte bien. Ahora sí que dónde quedó la bolita. Ándele por ahí, por ahí. Digo, pues para ver anotaciones, ¿no? En esas anotaciones. Sí, ahorita veo que ya no me cuadra el 52 con el 70, por eso digo, hubo algo que no escuché. Probablemente sí. Entonces, déjame. Es la segunda profecía. Sí, permíteme también. Ok. Bueno, entonces, sí. Aguante un poquito. Déjenme ver mis apuntes, porque esos apuntes los traía separados de la clase de hoy. Ajá. Y probablemente allí se me haya ido un número de manera equivocada. Ay, perdón. Entonces ahí no supe. Ok. Así que. No, es que su micrófono fue el que se quedó como mudo y luego ya volvió a hablar, así medio tembloroso. Ah, caray, yo ya no supe qué fue. Pues sí, yo creo que era el ángel de la muerte que me puso a temblar. Ay, no, usted no, al micrófono. Bueno, no es que sean 52 peldaños. Allí seguramente me equivoqué yo, se me fue un número. En realidad estamos hablando de que vio en la escalera que había 70 peldaños que había subido
el ángel de el zar de Babilonia. Ajá. Ese zar de Babilonia subió 70 peldaños y cayó, es decir, bajó. ¿Sí? Y son los 70 años del exilio de Babilonia. Luego subió el zar de Grecia, 52 peldaños. Oh. Cayó. Eso no le oí. Son los 50 años. No es de Grecia, perdón, es el zar de Madián. Aquí hay un error que yo también anoté mal, pero ya recordando los conceptos, es el ángel de Madián, ¿sí? De los medianitas. Entonces, y aquí le corrijo yo, esos 52 peldaños, y cayó, que son los 52 años del exilio medianita. Y luego dije que eran 120, que fue el exilio griego. ¿Ya aclarado el asunto? Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Chava, Lolita, me quedó una pequeña frase sin terminar. Cuando hablaste de la conciencia debe estar sobre la imaginación y el SEM que le corresponde, ya no la entendí. En la frase siguiente ya no la entendí. Es en la anterior video, la anterior. La primera lámina. No, ese se llama El Shaddai. Es el nombre que le corresponde a la Séfira de Yesod. Ese ya lo estudiamos. Si recuerdan, cuando estudiamos la Séfira de Yesod, ahí está el nombre, el Shem. Y el Shem que le corresponde a Tiferet es Yud-Heh-Vav-Heh. Es este. Ok, ahorita lo vamos a meditar. Oye, otra cosa. Cuando tú hablas del ángel, ¿podríamos ponerlo también como la sombra de cada quien? ¿La sombra de cada quien? Sí. O sea, como la parte negativa o limitante de ti misma podría representar esa parte también como el ángel o más bien lo que representa el ángel de la muerte es el ego, el gran oponente. Todos los aspectos del ego que nosotros tenemos, ese es nuestro verdadero enemigo. A ver, ¿qué podemos hablar de aspectos del ego? Quizá para alguien, recuerdo mucho un compañero hace muchos años, que creo que ya les había comentado, éramos un grupo de compañeros de trabajo y pues todos de alguna u otra manera nos echábamos nuestra copita ahí en los convivios, allí en las comidas de la empresa y todo, pero había uno que no tomaba nada, ¿sí? Y ese que no tomaba nada, pues todo el mundo decía, oye, pues, ¿cómo le haces o por qué? No, pues es que a mí no me gusta, y a mí no me gusta el trago, no. Para él no era un tema, ¿sí? Para otros, sí, pero tenía otro aspecto del ego, que era mujeriego a más no poder. Tenía un problema de sexualidad bastante agravado. Entonces, lo que para unos puede ser uno, puede ser para otros. A lo mejor a alguien le encanta el comentario y el chisme. Hablar mal de las personas, que es la shonara, es un aspecto muy negativo que hay que acabarlo. Cuando vimos las primeras clases, vimos una lista 3, ¿se acuerdan? De las listas que debemos trabajar. Esos son los aspectos del ego que tenemos que trabajar. Aquí es donde trabaja el ángel de la muerte. ¿Sí? Sí. Ok. Gracias. ¿Alguna otra pregunta de alguien que quiera preguntar? Oye, algo además como una curiosidad mía, diferente a todo. ¿Tú de carrera eres ingeniero? Sí. Gracias. Soy ingeniero industrial. Sí. Me queda claro. Y yo analizo los dos. No me etiquetes, por favor. Aquí estamos hablando de personas. Pero está bien. Ok, ya entiendo tú. Adelante. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Si no hay ninguna otra pregunta, voy a parar la grabación aquí. Y nos vamos a ir a la meditación
La meditación es el nombre de que le corresponde a la Séfira de Tiferet. Yud. Créanme que me equivoqué. Ay, está mal. Me equivoqué. Pero bueno, no se preocupen. Mira, vamos a verlo. Este es el nombre que vamos a meditar. Ajá, está bien. ¿Bien? Entonces, tengo que editar eso porque yo me equivoqué. Entonces, el nombre que le corresponde es Yud He Vav He. Primero. Perfecto. Entonces, pues aquí la voy a dejar para que Sí. lo vean, pero permítame un segundito, voy a parar la grabación.